El día 14 de Nisan del año 33 era común, Jesucristo celebró la última cena pascual con sus discípulos. En esta ocasión Él dio origen a una celebración nueva, la Cena del Señor. Así la denominó el apóstol Pablo. Pocas horas después fue capturado, torturado y ejecutado como un delincuente. Por casi 2000 años sus discípulos han recordado estos sucesos en la misma fecha. La celebran participando del pan y del vino. La carne y la sangre de Jesucristo ¿son importantes? Así es. Jesús dijo que son importantes y sus comentarios están escritos en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 6, versículos 53 al 54. Leámoslo. Entonces Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por supuesto, para el pueblo judío, comer carne humana o beber sangre humana era impensable. Por eso dice Juan en el Evangelio, capítulo 6, versículos 60 y 66, que Jesús perdió muchos de sus discípulos al oír estas declaraciones. Leamos los pasajes citados. Juan capítulo 6, versículos 60 y 66. Por lo tanto, muchos de sus discípulos, al oír esto, dijeron: este discurso es ofensivo, ¿quién puede escucharlo? Debido a esto, muchos de sus discípulos se fueron a las cosas de atrás y ya no andaban con él. Los disidentes se apartaron de Jesús sin pedir ninguna aclaración al Maestro. Más tarde, en la última cena con sus discípulos, el asunto se aclaró. Leamos Mateo capítulo 26, versículo 26 hasta el 28. Mientras continuaron comiendo, Jesús tomó un pan y después de decir una bendición, lo partió y dándolo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto significa mi cuerpo. También tomó una copa y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo: beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados. ¿Cuál es la situación en el siglo XXI? En algunas religiones, solo algunas personas participan del pan y otras personas participan del vino. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, solo el sacerdote bebe del vino y algunas personas de los miembros de la Iglesia, los que se han confesado, participan del pan. En la congregación de los testigos de Jehová, solo los ungidos participan del pan y del vino. El resto de los miembros solo están presentes, no participan ni del pan ni del vino. Sin embargo, hay religiones donde todos los miembros participan del pan y del vino, hasta los bebés. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas congregaciones donde todos participan de los emblemas. ¿Qué significado tiene el participar del pan y del vino durante la cena del Señor? Mejor será si leemos
todo el relato donde Jesús habla de la participación de comer y de beber la carne y la sangre de Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 48 hasta el 57. Dice así: Yo soy el pan de la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que baja del cielo para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y de hecho, el pan que yo daré es mi carne a favor de la vida del mundo. Por eso los judíos se pusieron a contender unos con otros y decían: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo a causa del Padre, así también el que se alimenta de mí, sí, ese mismo vivirá a causa de mí. Este es el pan que bajó del cielo. No es como cuando sus antepasados comieron y sin embargo murieron. El que se alimenta de este pan vivirá para siempre. La clave para entender las declaraciones de Jesús está en el versículo 56. Leamos otra vez este pasaje en diferentes traducciones. La traducción del Nuevo Mundo dice: el que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, permanece en unión conmigo y yo en unión con él. La traducción del lenguaje actual dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. La traducción Dios habla hoy dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. La nueva traducción viviente dice: todo el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es obvio que el participar de los emblemas, el pan y el vino, tiene que ver con el permanecer, el continuar siendo discípulo de Cristo. Dicho de otra manera, cada año, al participar de los emblemas, estamos reafirmando nuestra decisión de seguir a Cristo. Reafirmamos nuestra convicción de seguir siendo discípulos de Jesucristo. Lo reconocemos como el Mesías, como el Salvador del mundo, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Veamos cómo lo escribió Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 26. Por favor, lea conmigo en diferentes traducciones. La Biblia del lenguaje actual dice: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. El Código Real dice: así pues, cada vez que comáis este pan
y bebáis esta copa, los sufrimientos y muerte del Adón es lo que debéis anunciar hasta que Él venga. La traducción para todos dice: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. La Nueva Traducción Internacional dice: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La traducción del Nuevo Mundo dice: porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Es interesante notar que Pablo está haciendo referencia a la comisión que Jesús dio a sus discípulos antes de partir al cielo. Leamos ese relato en Lucas capítulo 24, versículo 45 hasta el 49. Dice: entonces les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las Escrituras. Y les dijo: de esta manera está escrito, que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día. Y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes han de ser testigos de estas cosas. Traducción Nuevo Mundo. Veamos otra traducción. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto. La palabra de Dios para todos. Vea la nota número 1 al fin de este artículo. Aquí tenemos en las ilustraciones a los apóstoles despidiendo al Señor Jesús cuando se estaba yendo al cielo. Antes de partir les dijo este relato que acabamos de leer. Una traducción más. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Vea la nota número 2 al fin de este artículo. Aquí tenemos en la ilustración Jesús dando las últimas instrucciones antes de partir al cielo. De modo que en la conmemoración de la Cena del Señor no hay nada milagroso, y deben participar de los emblemas, es decir, del pan y del vino, todos los que son discípulos de Cristo, sin importar la esperanza que les haya dado Dios, ya sea vivir en el cielo o en la tierra. Todos participan de los emblemas porque siguen siendo discípulos de Cristo. Por supuesto, para ser discípulo de Cristo, la persona tiene que haber sido bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Veamos lo que ocurrió cuando sucedió el primer bautismo cristiano. En Hechos capítulo 2, versículo 36, está registrado lo siguiente: por lo tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Lamentablemente, el clero, la jerarquía eclesiástica, por siglos ha distorsionado esta clara y sencilla enseñanza de la Biblia. Han convertido esta ocasión en algo misterioso y confuso. La gran mayoría de los creyentes no entienden las doctrinas que se les expliquen a sus iglesias. Se conforman con seguir las directrices de su clero. No son capaces de confrontar con la Biblia esta enseñanza. Y si lo hacen, son expulsados de sus iglesias, como una moderna forma de inquisición. Este es el proceder de Babilonia la Grande. Esclaviza a las personas, las somete a sus credos, los mantiene en ignorancia. Por eso Dios da esta orden a sus siervos. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 al 5. Dice: Luego oí otra voz del cielo que decía: Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Nueva versión internacional. Aquí tenemos en la ilustración un momento muy importante de la vida de los israelitas, cuando estaban saliendo de Babilonia, en el año 537. Estaban regresando a su país, a Israel, para restaurar la adoración a Jehová. Consecuencias de doctrinas falsas. A continuación, mostramos algunas consecuencias de enseñar doctrinas erróneas sobre la cena del Señor. A. Los creyentes se imaginan que el pan y el vino tienen poderes sobrenaturales, de modo que hasta los bebés deben participar de los emblemas. Punto B. Los creyentes se dan cuenta que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, que no ocurre ningún cambio milagroso. Pero no dicen nada y así se hacen cómplices de un engaño colectivo. Punto C. Los creyentes miran con admiración casi idolátrica a los que toman los emblemas, porque son los ungidos de Dios, los que van a reinar en el cielo con Jesucristo. Punto D. El creyente pierde la oportunidad de autoexaminarse y fortalecer su relación con Jesucristo, determinarse a seguir siendo discípulo de Jesucristo hasta que Él llegue. En la ilustración estamos viendo cómo los miembros de una organización están tratando al ungido que participó del pan y del vino con una admiración sumamente grande. Los cristianos verdaderos participan en la cena del Señor con entendimiento correcto. El cristiano que está bien informado de lo que dice la Biblia tiene una fe inteligente y sabe que A. El pan y el vino durante la cena del Señor son emblemas de la carne y la sangre de Jesucristo. B. El pan y el vino no experimentan ninguna transformación milagrosa. C.
el pan y el vino no poseen ningún poder sobrenatural, no le darán vida eterna. Es Dios el quien da la vida eterna, y la da porque el creyente tiene fe en su Hijo Jesucristo. D. El cristiano, con una fe inteligente, bien informado, sabe que ha llegado el momento de reafirmar su fe en Jesucristo y resolverse a continuar proclamando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él llegue. Y por eso participa de los emblemas del pan y del vino. No participa por tener esperanza celestial. La persona sabe que todo seguidor de Jesucristo bautizado es el que debe participar de los emblemas. Fin del artículo. Nota número 1. Los apóstoles Pedro y Pablo son ejemplos magníficos de obediencia fiel a Jesucristo. Ellos predicaron exactamente las mismas cosas que Jesucristo les dijo que deberían predicar. Veamos el ejemplo del apóstol Pedro. En el Pentecostés del año 33 era común. Después de la recepción del Espíritu Santo, Pedro dio una explicación de lo ocurrido. Al concluir, notamos lo que les dijo. En Hechos capítulo 2, versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Más tarde, en la casa de Cornelio, el centurión, Pedro les dijo las mismas cosas. Veamos, en Hechos 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. El apóstol Pablo también obedeció cuidadosamente las órdenes de Jesucristo. Predicó las mismas cosas que le ordenó. Veamos lo que dijo a los filósofos de Atenas. En Hechos capítulo 17 y versículo 30 dice: Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos, al levantarlo de entre los muertos. Nueva Versión Internacional. Al pasar el tiempo, Pablo salió en Roma. Allí tuvo la oportunidad de predicar a sus compatriotas judíos. Veamos lo que nos cuenta Lucas de la predicación de Pablo en Hechos capítulo 28 y versículo 23. Señalaron un día para reunirse con Pablo, y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado, desde la mañana hasta la tarde, y estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios, y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Nueva Versión Internacional.
No cabe dudas. Testificar del ministerio de Jesús, el sufrimiento predicho del Mesías, su muerte, resurrección, el perdón de los pecados, el gobierno de toda la tierra habitada por el Mesías, eran las buenas nuevas del reino de Dios. El testimonio a todas las naciones se efectuaría hasta que Él regrese, y entonces vendrá el fin de este mundo. Lea, por favor, Mateo capítulo 24 y versículo 14. Nota número 2. En Lucas capítulo 24, versículo 45 al 48, Jesucristo dio a sus discípulos los hechos que Él deseaba que predicaran. Es motivo de gran atención que no les hubiera dicho que predicaran que el fin del mundo está llegando, que el debido tiempo se ha acercado. El apóstol Pablo señaló que los discípulos de Cristo seguirían proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. 1 Corintios 11:26. En otras palabras, predicarían estos temas hasta el fin de este mundo. Por más de 100 años, diferentes grupos religiosos se han esmerado en predicar que el fin del mundo está llegando, que el debido tiempo se ha acercado. Los pronósticos fallidos de estos grupos religiosos han contribuido a que la gente desconfíe de los predicadores, de la Biblia, y han hecho que muchos pierdan la fe en Dios. Las advertencias de Jesús en Lucas 21, 8 y 9 se han pasado por alto. Lucas 21, 8 y 9, leamos, por favor. Dijo: cuidado que no los extravíen, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre y dirán: yo soy ese, y el debido tiempo se ha acercado. No vayan en pos de ellos. Además, cuando oigan de guerras y desórdenes, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucede inmediatamente. Traducción del Nuevo Mundo. En el siglo XX y siglo XXI hemos visto el cumplimiento de estas palabras.